Amigos, y damos inicio a la edición de hoy con la visita de la doctora Niviana Yambó, optómetra. Debo decir visita virtual, pero igualmente valiosa. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, esta vez por Zoom, pero estamos igual de bien. Gracias por Bueno, la invitación. no, nosotros agradecidos por compartir su tiempo. Doctora, el otro día estaba en una reunión y esto quizás es una observación eh, random, como dicen, al azar, pero yo me fijé y decía, oye, pero es que casi todo el mundo en este salón usa espejuelos. Y Ujú. pensaba si más personas todavía de las que estaban allí, y asocié esto de manera libre, quizás necesitaban espejuelos, pero sencillamente no los usan. Y me pregunto, ¿eso puede pasar, doctora, con frecuencia? Es decir, que aun cuando haya una indicación de un profesional del área de la salud visual, como es su caso, un optómetra, tiene indicación del paciente, pero el paciente dice, yo no quiero usar espejuelos. Eso pasa. Sí, mira, es lamentable, pero hay veces no, está pasando mucho. Ahora cada vez más personas utilizan espejuelos por la cuestión de todo lo que se ha vuelto bien tecnológico. O sea, todo es tecnología, o trabajamos remoto, las clases pues son virtuales, o sea, la tecnología pues, llegó para quedarse. Ya. La realidad es que hay mucha gente que sí acepta que necesitan utilizar alguna ayuda de un espejuelo y hay otras personas que realmente están en negación y no quieren. Hay varias razones. La más común que hemos escuchado en la oficina es que no le gustan porque no están acostumbrados o porque cosméticamente o por su apariencia ellos no se sienten que va a la par el utilizar los espejuelos para ellos. Ellos no quieren usarlo. Y pues eso es un problema porque si no están acostumbrados no les está dando el valor a la visión donde el espejuelo va a venir a resolver un problema, te va a ayudar a ver, vas a poder ser más productivo en el trabajo. Y ellos están pensando en la parte de cosmesis. Así que lamentablemente pues eso es un punto donde no hay que quitarle lo que el paciente siente, pero es importante educar la importancia de cómo el espejuelo lo va a ayudar. Pero eso es una de las razones principales. No me gustan o no quiero usar espejuelos. Otra de las razones es que han escuchado experiencias de otros compañeros o familiares que no les funcionó el espejuelo o no veían bien o se sentían incómodos y entonces al entrar en esa conversación de ese comentario, la persona dice, bueno, pues yo no quiero que me pase lo que le está pasando a Claro. él. Y entonces no asocian que cada persona es individual, cada espejuelo o cada consulta va dirigida a ese paciente. Así que prefieren ni intentarlo y dicen, no, pues yo tampoco quiero utilizar eso. Número tres, pues hay muchas sintomatologías que vienen asociadas a problemas visuales y entonces se confunden. Por ejemplo, la hipertensión, que uno de los síntomas cuando hay presión alta, pues te va a dar dolor de cabeza. Pero un dolor de cabeza también pudiera estar asociado con un problema visual, el paciente no ve. Así que una de las razones por la cual se recomienda el espejuelo, en este caso en particular del paciente, es poder eliminar el dolor de cabeza para poder diferenciar si el dolor de cabeza estaba relacionado a un problema visual que no había sido detectado y fue corregido con el espejuelo o realmente es un problema de una presión descontrolada y entonces hay que trabajarlo de otra forma. Claro, claro. Doctora, yo he visto, y de hecho, personalmente, porque ahora no estoy usando espejuelos a propósito del tema, pero es porque tengo los contactos ahora, pero que los uso con cierta frecuencia, pero cuando uno utiliza el espejuelo, por ejemplo, para leer, me los quito y luego es como si uno tuviese mucho más claridad de lo borroso que ve, es decir, del problema que tiene visual. Me quito los espejuelos y digo, pero ahora veo peor que cuando lo tenía. Y, Bueno, hay otras personas, ay, perdón, hay ¿no? otras Sí, personas que parten de la premisa de que hay un problema visual, fueron a la oficina de su doctor, el doctor le diagnostica un problema, le receta el espejuelo y el paciente ve claro y está cómodo. Pero entonces, al quitarse el espejuelo, y es que él se da cuenta que había un problema visual, pero no lo asocia con que era que él tenía un problema, lo asocia más con que fue el espejuelo el que le causó el problema visual.
Y entonces eso es otra forma de decir, yo no quiero usar el espejuelo porque yo estaba viendo bien y el espejuelo me dañó la vista. Es correcto. Esa es otra de las razones por las cuales no quiero usarlo. Pero yo creo que al quitarse uno el espejuelo, cuando tiene como más clara conciencia de lo bien que veía antes y de realmente cómo está funcionando, no es que el espejuelo me redujo mi capacidad visual, ¿no? No, al contrario, lo que pasa es que como el paciente no estaba consciente de lo que estaba perdiendo, al entonces utilizar el espejuelo, entra primero en esa confusión. ¿Quién me dañó? ¿Por qué estaba así? Entonces surgen todas esas dudas o esas preocupaciones que son reales. La importancia aquí es educar al paciente de por qué necesitas el espejuelo, qué condición tiene y qué cosas te pudiera traer como consecuencia el no utilizar un espejuelo. Sí, y por ahí, por esa línea, no sé si tiene más, porque casi que estamos hablando de los mitos de usar y no usar espejuelos, pero yo he oído también personas que dicen, bueno, cuando yo era pequeño tenía un problema visual y yo usé espejuelos como 2, 3 años y después yo me los quité, mira, y ahora yo estoy viendo bien de adulto. Y esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, cuando nosotros recibimos una indicación, sobre todo cuando estamos hablando de niños, vamos a hablar de niños, que esa es su área de especialidad. Cuando se utiliza y se le indica al niño un espejuelo, el utilizar en esa edad temprana los espejuelos tienen un efecto solamente correctivo para ayudar al niño a ver mejor o realmente puede tener un efecto de, yo no sé si la palabra curativo, pero que le permita a largo plazo evitar consecuencias mayores de pérdida visual. No sé si me explico lo que quiero decir. Bueno, la primera es que hay una condición, y la estamos viendo ahora mucho con esto de la tecnología, es el famoso problema de enfoque visual. La visión un individuo es capaz de poder enfocar a diferentes distancias y mantener una visión clara. Al venir ahora todo lo que es la tecnología, pues como nos hemos centrado a trabajar a distancias intermedias o de cerca, obviamos esa parte de distancia y por eso entonces vemos más claro de cerca y cuando hacemos el cambio para mirar de lejos, ahí es que está la visión borrosa y tardamos en ver claro. Pero logran enfocar o logran hacer el ajuste para poder ver claro esa distancia. En los niños, cuando se recomienda un espejuelo, para ese tipo de condición o ese tipo de problemática, sí se resuelve y sí ayuda. Y en ocasiones es cierto de que llega un momento en que no necesariamente necesitan los espejuelos porque ya el espejuelo ayudó a prevenir. Había un problema, lo detectó y lo corrigió. Pero el que no los usa porque no quiere y porque no me gustan o porque me molestan en la escuela y está identificado el problema y no está utilizándolo como se recomendó, sí a largo plazo va a tener un efecto donde la visión se va a seguir deteriorando. Y entonces el espejuelo pudo haber sido una solución para detener o estabilizar esa condición y sin embargo al no utilizarlo, pues entonces se convirtió en algo progresivo. En un ejemplo serían las miopías. Una miopía leve, el paciente lo pudiera compensar, a lo mejor se puede recomendar un espejuelo que solamente lo utilice para la escuela, porque es una miopía sencilla, pero no los quiso utilizar, pues entonces la miopía sigue en aumento, por lo tanto la visión se sigue empeorando. Y el detalle del miope es que él sí puede ver bien claro de cerca, o sea que él va a seguir viendo el celular, él va a poder leer, él va a poder escribir, pero obvia lo que es todo lo que es distancia, pizarra, televisión, porque como lo ve borroso, no evita hacer ese tipo de actividad. Además de que lo tiene más cerca, así que para que voy a verlo en el televisor, se lo puedo ver en el celular. Y cuando vienen entonces a la oficina, ya la miopía ha ido agravándose. Y ahí sí que tenemos un problema. Definitivamente el uso de los espejuelos, cuando están indicados, incluso estoy pensando que cuando son más pequeñitos, pues tienen un efecto realmente preventivo. Es muy importante que se usen y que se indiquen. Así que nos queda 30 segundos, doctora, pero no sé si hay algún otro elemento que ustedes hayan encontrado por los cuales las personas no usan los espejuelos. Básicamente hablamos de lo principal. Bueno, básicamente lo cubrimos. Lo que sí quería llevar a la población es que creen la conciencia de darle valor a la visión, que le den la importancia, porque los ojos son la ventana al mundo. Y realmente
el ver claro hace que uno pueda sentirse mejor, uno pueda analizar, uno pueda ejecutar de forma efectiva. Si uno ve borroso, y aunque el paciente hay veces que no entiende lo que es borroso o no sabe cómo es que, cuán nítido uno puede ver, empiezan todas las sintomatologías, dolor de cabeza, cansancio visual, esfuerzo visual, y por ahí incluso hasta el ánimo le cambia a uno. Así que lo mejor es siempre un examen de la vista. Doctora, y hablando de la vista, aprovecho para decir que ha sido un gusto verla en nuestro programa. Tenemos que despedirnos ahora. Muchísimas gracias, doctora Yambó. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Un placer. Gracias por la invitación nuevamente.